Ahí sí. Se escucha, ¿cierto? Me escucho. El hermano Andrés me decía, ¿está bien con 3 vasos? 3 vasos, hermano. Tengo 3 vasos. Soy bueno para tomar agüita, parece. Mis hermanos, les saludo a todos aquellos que nos han saludado hasta aquí. Hoy es un día donde vamos a continuar con la serie del Evangelio de Juan que estamos llevando a cabo aquí en esta iglesia local. Y el título de la predicación es el que están viendo ustedes allí, la poderosa atracción de la cruz. La poderosa atracción de la cruz. El texto que estaremos viendo el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 12, versículos 31 al 36. Acompáñeme a Juan capítulo 12, versículo 31 al 36. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor y posteriormente vamos a orar al Señor para que nos dirija, nos acompañe en este tiempo de exposición de su verdad. Dice así la palabra del Señor. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Amén. Padre eterno, celestial, gracias le damos a usted por el privilegio de ser hijo suyo, Señor. Te queremos agradecer porque nos has dado oídos, ojos para verte, para escuchar, Señor, tu palabra. Dios amado, ayúdanos ahora a verte a través de las Escrituras, a ver tu gloria. Ayuda, Señor, al pecador que va a estar exponiendo tu verdad y también a los pecadores que van a estar escuchando tu verdad. Somos necesitados de ti, Señor. Si tu espíritu, si tu gracia no está en nuestras vidas, Señor, solo será un culto más y queremos que tú estés de manera especial tratando en nuestras mentes, en nuestros corazones, transformando nuestra manera de verte, conociendo más tu plan y también creciendo en amor al ver las profundas verdades de tu evangelio glorioso. Ayúdanos a amarte más, Señor. Ayúdanos a rendirnos cada día más a ti y ayúdanos a contemplar, ayúdanos a que nuestros corazones ardan al ver la grandeza de la cruz el día de hoy. Te imploramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. La última vez, mis hermanos, vimos algo realmente importante con nuestro hermano Andrés. Unos griegos resulta que se acercaron con el deseo de conocer a Jesús. Y ese simple hecho marcó un momento clave ahora en la historia de salvación. Era la señal de que el nuevo pacto estaba ya a punto de cumplirse y que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre iba a pasar de este mundo al Padre. Y Jesús lo explicó con una imagen muy clara, mis hermanos. Dijo que así como un grano de trigo cae en la tierra, muere y solo así puede dar fruto, él también debía morir para dar lugar
a una cosecha gloriosa de almas salvadas. Pero esta verdad no queda solo en eso, nos decía el Señor, pues nos decía que quienes quieran ser sus discípulos, quienes quieran seguirle a Él, deben seguir este mismo camino. ¿Cuál camino? Morir a sí mismo. Dejar ahora de vivir para este mundo, para encontrar la verdadera vida que está únicamente en Él. Y a quienes lo hagan, el Padre mismo les dará honra. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver que la muerte de Cristo no fue solo un momento más en la historia, sino el instante, escuche bien, en que personas de todas las naciones serían atraídas poderosamente hacia Él para salvación. Mientras el mundo, mientras Satanás quedaban bajo juicio. Y esto, mis hermanos, nos lleva a una invitación urgente, por supuesto, y esta es a vivir bajo la luz de Cristo y de su palabra antes de que la oscuridad nos sorprenda. Si esto es así, entonces debemos prestar mucha atención a lo que Jesús mismo afirma en este pasaje. Antes de atraer a los suyos, su muerte declara una verdad que es ineludible. El mundo y su príncipe son juzgados. Y ese es nuestro primer punto. El mundo y su príncipe son juzgados. Imagine esta escena. Jesús ya sabe que la hora ha llegado. La multitud lo escucha a él. Algunos, la verdad que lo hacían con expectativa, ¿cierto? Otros con un odio profundo en sus corazones. Y de pronto, él declara algo que va a sacudir los cielos y la tierra. Él dice lo siguiente, escuche bien: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 31 de nuestro texto. Esa es una tremenda declaración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El juicio ha llegado. El príncipe de este mundo será echado fuera. La hora de su muerte no es solo el momento entonces de una aparente derrota. Es el instante en que el universo entero está escuchando una sentencia de Dios. El mundo rebelde será juzgado y el príncipe, su príncipe, Satanás, será echado fuera. El príncipe de este mundo. La cruz, entonces, no es solo el altar donde usted y yo somos perdonados. Es también el trono desde el cual Cristo dicta juicio sobre el enemigo de nuestras almas. La Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. Así lo dice Juan 14, versículo 30, Juan 16, versículo 11, que es el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. Escuche bien, desde que Adán pecó, desde que Adán, nuestro padre, ¿cierto? Él pecó, bueno, ahora ocurre algo. Este impostor, este personaje que es Satanás, usurpó la autoridad dada al hombre en Génesis 1, 28. Y levantó ahora él un reino. Levantó un reino de tinieblas. Ha influido en imperios, ha influido en filosofías, ha influido en ideologías y también en las pasiones humanas. Apocalipsis, mis hermanos, lo describe a este ser como un dragón que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Imagen de los ángeles que se rebelaron junto a él. Apocalipsis 12, versículo 4, dice así: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces se nos dice que fue
1/3 de los ángeles, lo que es algo incalculable. Pero también nos indica, por supuesto, que la mayor parte de los ángeles sí permaneció con el Señor. Además, mis hermanos, Satanás siempre ha querido eliminar a los santos del Señor. Siempre ha querido hacer eso. Bajo la influencia de Satanás es que Caín mató a su hermano Abel, cuyo sacrificio agradaba a Dios. Bajo la influencia de Satanás fue que Faraón esclavizó y quiso matar a los israelitas. Bajo la influencia de Satanás, Saúl quiso matar a David. Bajo la influencia de Satanás, Herodes mandó a matar a todos los niños nacidos en los próximos días al nacimiento de Cristo. Satanás siempre ha intentado frustrar entonces los propósitos de Dios que se desarrollan a través de la mujer, que leímos en Apocalipsis, su iglesia, su pueblo. Y hoy, hermano, desde el momento en que tú naciste de nuevo en Cristo, ese mismo enemigo histórico desea tu destrucción. La está buscando y te odia porque odia a tu Padre Celestial. Mientras tú eras un no creyente, este dragón era tu príncipe y tú hacías lo que él quería. Pero una vez, hermanos, una vez en Cristo, habiendo pasado del reino ahora de las tinieblas al reino de la luz admirable, este dragón que era tu príncipe ahora se ha convertido en tu enemigo y hará todo lo posible para engañarte y para hacerte caer, para hacerte creer también mentiras sobre Dios, sobre su palabra, mentiras sobre ti mismo. Él quiere confundirte. Sin embargo, por lo que nos revela también la misma Escritura, sabemos que este poder está limitado. Sabemos que este poder entonces es solo temporal, es simplemente aparente. Este poder, mis hermanos, tiene fecha de vencimiento. Y la iglesia puede estar confiada en el Señor, que Él es quien verdaderamente sí está al control de todas las cosas. Como nos dice Simón Kistemaker, un erudito del Nuevo Testamento, dice así: el diablo ejerce terrible poder. Sin embargo, los santos en el cielo y en la tierra saben que su poder llega a su fin en la consumación. Pueden cantar alegres a Jesús, porque éste domina en forma soberana. Fin de la cita. Nuestro Dios es infinitamente poderoso, infinitamente más poderoso que todo. Él es omnipotente y te guarda en su mano. Él es tu Dios y nadie te puede arrebatar de aquella mano. Ahora sí, hay que tener cuidado, sí. Cuidado, porque esto no significa ahora que tú puedes subestimar a Satanás. No significa que puedes subestimarlo, por el contrario, solo en el poder de Dios, solo en comunión con Él es que podrás combatirlo. Y en ese contexto es que se nos dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Santiago 4:7. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 3:22 lo siguiente: que Cristo subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Su entrada triunfante al cielo dejó claro algo ahí, que Él es el único Señor de todo, y que ningún poder espiritual está fuera de su dominio. De esto nos habla, mis hermanos, también el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, en los versículos 7 al 9. Nos dice así, un pasaje, mis hermanos, que nosotros debemos tener muy en cuenta aquí. Este pasaje dice así: entonces
hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué Satanás fue arrojado del cielo? Recordemos, mis hermanos, que antes de esto, que antes de la cruz, Satanás podía presentarse delante de la presencia de Dios, como lo vemos nosotros en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6. Satanás se presentaba delante de Dios. Dice así: un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Pero también él, Satanás, acusó al sumo sacerdote Josué, y lo hizo en la presencia del Señor también. Zacarías 3, versículo 1, nos describe esto. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Estaba entonces Satanás, que entraba al cielo y podía presentarse delante de Dios a acusar. Por eso el Señor Jesucristo anticipaba este momento. Él sabía que venía este momento que iba a ocurrir con su victoria. El Señor Jesucristo lo veía venir. Él dijo, escuche bien, luego de haber enviado a sus discípulos a predicar, luego de haber enviado a sus discípulos a hacer milagros, él dijo en Lucas 10:8, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor Jesús veía venir esto. Pero una vez que Cristo entra glorioso al cielo, habiendo consumado su obra mediante su sacrificio realizado una vez, para siempre por los suyos, Satanás, escuche bien, ya no puede seguir acusando a los escogidos de Dios. Él fue expulsado estrepitosamente del cielo. Es imposible que Satanás siga allí. Por eso este mismo autor, Kistemaker, dice certeramente, cuando Jesús ocupó el puesto al que tenía derecho en el trono del cielo, de Dios, digo, Satanás y sus ángeles perdieron su lugar en el cielo. El arcángel Miguel le suena, ¿no? El arcángel Miguel es mencionado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento como protector del pueblo de Dios. Eso lo señala también el libro de Daniel en el capítulo 10. Su nombre significa ¿quién como Dios? Es una pregunta. ¿Quién como Dios? Este arcángel es el que vence a los ángeles caídos y lo hace en el poder de Dios. Pero lo grandioso es que su propio nombre desvía la atención para no recibir gloria a sí mismo, sino que se la da al Señor. Él ejecuta nada más la voluntad de Dios, pero su nombre dice ¿quién como Dios? Él no se lleva la gloria. Esta victoria, mis hermanos, que estamos hablando, da lugar a un himno en el cielo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12, versículo 10 y 12. 10 al 12. Así que esta victoria da lugar a un himno que lo encontramos en Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.
Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Los santos redimidos y los ángeles celebran la victoria de Cristo y la derrota segura de Satanás. Y un aspecto principal de la celebración, hermanos, es que el acusador de los hermanos ha sido expulsado, ha sido echado fuera. Dice que los acusaba día y noche. No cesaba de acusarlos. Y era una función en la que invertía toda su fuerza, todo su empeño. Era constante. Pero el Señor no es como algunos de esos dibujos animados que vemos, ¿cierto? Que tienen en un oído un ángel bueno y en el otro lado un demonio que lo puede influenciar. Cristo, el intercesor y mediador, el abogado de los cristianos, ha venido a sentarse a su trono a gobernar. Ha consumado Él su obra. El acusador ya no puede estar allí. No puede estar allí. El diablo y sus ángeles ya no tienen lugar en el cielo. No pueden ir al cielo a acusarlo. No pueden entrar. No pueden ejercer esa obra acusadora hacia los hijos de Dios. Escuche bien, un resumen, o en resumen, antes de la cruz, el ámbito de acción de Satanás, cielo y tierra. ¿Sí? Satanás tenía un acceso judicial, hermanos, a la presencia de Dios para presentar acusaciones como vimos en Job, capítulo 1 y en Zacarías 3, aunque siempre bajo la soberanía divina. Su función de acusador estaba vigente en aquel tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra de la cruz, la obra redentora, aún no se había consumado. Aún no se había consumado. Su poder, mis hermanos, era principalmente legal entonces. Era legal. Podía señalar el pecado del pueblo y podía exigir justicia, porque la deuda no había sido pagada. Pero después, esto es lo bendito, porque después de la muerte, después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo al cielo, hubo un cambio cósmico. Hubo un cambio cósmico. Cristo pagó la deuda y tomó el trono como rey mediador. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, lo dice así: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Resultado: Satanás es expulsado del cielo. Ya no puede ejercer su rol de acusador ante Dios. Ámbito actual de Satanás: la tierra. Ay de la tierra. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero el Señor ahora solo ve a Cristo entonces allá, intercediendo. Allí está, el lugar de su pueblo intercediendo. Nuestro Salvador Jesucristo solo puede escuchar las alabanzas, solo puede escuchar la adoración, las acciones de gracias y las confesiones de su pueblo. Satán y sus ángeles son confinados a la tierra, donde ahora operan y se dedican a hacer su obra e intentan dar también su golpe final. La sangre de Cristo, mis hermanos, fue la que acalló para siempre las acusaciones del mentiroso y calumniador.
Por eso dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, si Dios nos ha declarado justos en Cristo, nadie puede acusarnos. Esto es una hermosa verdad. Esto es un gran consuelo para nosotros. La sangre de Cristo ha cubierto tu maldad. Su justicia te cubre. Él te ha regalado sus ropas santas y puedes ser visto ahora delante del Señor como puro cuando en realidad aún pecas. Ahora Satanás está limitado a ejercer su obra aquí en la tierra. Se dedica a engañar, se dedica a acusarte por aquí también. Los tienta, él tienta a los cristianos. Él quiere que caigan los cristianos. Y una vez que han caído, los acusa aquí. ¿Para qué? Para que sientan vergüenza, para que se hundan en su miseria y se alejen de Dios. ¿No les ha pasado que han pecado? Dicen, ¿con qué cara voy a ir a orar ahora al Señor? ¿Con qué cara me voy a presentar si yo sabía que no tenía que hacerlo y lo hice igual? Ahí hay un rol también que Satanás está ejerciendo. Quiere alejarte de la verdad de Dios, quiere alejarte de su evangelio. Sin embargo, entonces el Señor va a recordar a los suyos que su gracia los ha perdonado y que aún pueden alcanzar misericordia, todo por la obra de Cristo en la cruz. El versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que los hermanos que eran acusados también han vencido. Ellos también han vencido. Podemos ver una vez más entonces en este libro de Apocalipsis la hermosa verdad de que el Señor nos hace vencedores. El Señor nos hace vencedores en Él. Nos comparte su victoria total. Esa victoria absoluta nos la comparte a nosotros también, que estábamos completamente perdidos, sin esperanza, sin posibilidad alguna de ganar por nuestras fuerzas. La clave para vencer fue la sangre de Cristo y su palabra. Dice que es de la que dieron testimonio estos cristianos. Es la sangre de Cristo la que nos ha lavado, hermanos, a nosotros de nuestros pecados. Es la que nos ha cubierto con la justicia de Cristo y ahora nos permite a nosotros presentarnos delante de Dios. Con la sangre de Cristo acallamos las acusaciones de Satanás y con la palabra de Dios combatimos los engaños de este enemigo despreciable. Con la sangre de Cristo acallamos las acusaciones de Satanás y con la palabra de Dios combatimos los engaños de este enemigo despreciable. No hay otra manera de vencer. No hay otra forma. No hay un camino distinto para lograrlo. Solo la sangre de Cristo y su palabra. En Él es que somos más que vencedores. Al punto, mis hermanos, como lo hemos repetido muchas veces, al punto que nada nos puede separar de su amor. Ni tu propio pecado te puede separar de Dios. Quienes están en el cielo pueden alegrarse, pueden celebrar, pues ya disfrutan de los beneficios de esta victoria en Cristo. Lo acabamos de leer, y su carrera ya fue terminada en victoria. Quienes estamos en la tierra, hermanos, debemos lamentarnos por un poco de tiempo más. Porque el diablo, sabiendo que ya no tiene acceso al cielo, está furioso y ha volcado ahora todo su enojo contra el pueblo de Dios aquí en la tierra y sabe que cuenta con poco tiempo. El mismo tiempo, sí, que nosotros tenemos para evangelizar. El mismo tiempo que tenemos para dar testimonio de Cristo, Él lo tiene para engañar, perseguir y buscar destruirnos. Pero aún en esta situación no podrá hacer lo que quiere. Aún no podrá hacer lo que quiere, porque Él está limitado, hermanos. Él está limitado por el poder del Señor. Está limitado por el cuidado que Él
tiene por el cuidado que Él ejerce sobre su iglesia. Un ejemplo de esto lo vemos en Lucas 22, en el capítulo 31 y 32. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Satanás no es soberano. Satanás no es soberano, no puede hacer lo que él quiera. No puede dañar a su antojo a la iglesia. Él debe pedir permiso y siempre podrá hacer algo solo si Dios se lo permite hacer. Pero escuche bien. Este no es solo el juicio de Satanás. Esto es lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero este no es solo el juicio de Satanás, sino de todo el sistema de maldad. De todo el sistema de maldad que está bajo la influencia de Satanás. Es a eso lo que se refiere Cristo aquí cuando dice: el mundo será juzgado también. Cristo, con su sacrificio y resurrección, daría un golpe entonces letal al sistema de maldad, al pecado organizado, un golpe tan duro y definitivo que no pudiera pensar en recomponerse, en recuperarse. Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros para identificarse con nuestra humanidad, y desde esa humanidad, como Hijo de Dios, derrotó a lo que tenía cautivos a los hombres. Por eso la Escritura dice en 1 de Juan 3:8: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Bueno, ¿cuál es ese propósito, Juan? Para destruir las obras del diablo. A eso vino el Señor Jesús. A destruir las obras del diablo. Este juicio se ha comenzado a cumplir ya, pero aún no se consuma. Aún no se consuma. Satanás, es cierto, ya fue expulsado del cielo, pero falta que sea echado al lago de fuego, como nos dice Apocalipsis 20. Falta aún que sea echado al lago de fuego. El mundo, es decir, el sistema de maldad, el pecado organizado, también ha sido juzgado. También ha sido juzgado, pero aún falta que los enemigos del Señor sean destruidos por la espada que sale de su boca y sean arrojados también al mismo lugar donde será arrojado Satanás, al lago de fuego. Cuando judíos y gentiles se unieron para crucificar al autor de la vida, como dice Hechos 4, versículo 27, ellos pensaban que estaban juzgando a Cristo. ¿Se acuerdan? Ellos pensaban que estaban juzgando a Cristo, pero en realidad eran ellos los que estaban siendo juzgados. La cruz es el gran veredicto de Dios sobre toda cultura, sobre toda ideología o corazón que ama más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En la hora entonces, mis hermanos, en que el mundo parecía triunfar, el mundo fue condenado. ¿Qué le parece? Estas son las paradojas del reino de Dios. Pero ese mismo acto que trae juicio, es también el que abre el camino para salvación. Allí donde el mundo es condenado, Dios muestra su poder para atraer a muchos a la cruz, y esto nos lleva a nuestro segundo punto: atraídos poderosamente a la cruz. Atraídos poderosamente a la cruz. El versículo 32 de nuestro texto dice así: pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esta es una clara referencia a la crucifixión de nuestro Salvador, como el mismo texto, ¿cierto?, lo pone
en manifiesto. Nos recuerda cuando Jesús también se compara con esta serpiente de bronce levantada en medio del desierto. Y sigue también la misma línea que había dicho un poquitito más arriba de nuestro texto, cuando habla del grano de trigo, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo está desarrollando una idea simple, una idea sencilla de entender para quienes la están escuchando. Pronto voy a morir, dice el Señor. Pronto voy a morir. Y esa muerte va a traer profundas consecuencias universales. Será un hecho que va a afectar todo lo creado. Ningún hombre, hermanos, ninguna persona puede decir que está ajeno a este hecho, o que este hecho no tiene nada que ver con él, porque yo no soy cristiano, puede decir alguien. Pero todos, incluyéndote a ti y a mí, estamos profundamente ligados a la muerte, ya sea para salvación o para condenación. No hay otra opción. Todos estamos ligados a este evento histórico de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya sea para salvación o para condenación. Ahora debes recordar algo importante también, el contexto inmediato de nuestro pasaje. El verso 20 nos dice que unos griegos, cuyos nombres no sabemos, hermanos, quisieron conocer a Jesús. O sea, gente, mis hermanos, que no era del pueblo de Dios, querían conocer a Jesús. Y a partir de ese hecho, Cristo allí anuncia el juicio de este mundo. Allí anuncia el juicio sobre su príncipe. Y además de eso, pero de igual importancia, va a señalar que será levantado y atraerá a todos a sí mismo. Y aquí nosotros debemos entender algo crucial. Para la mentalidad judía, ya como muchos saben de aquel tiempo, solo los descendientes de la sangre de Abraham podían llamarse pueblo de Dios. Y por tanto, bueno, ser objeto entonces de su misericordia, porque somos el pueblo de Dios. Solo ellos podían recibir entonces la salvación. Eso es lo que ellos pensaban. Es cierto que algunos gentiles, ¿cierto?, de manera excepcional, como vemos en las Escrituras, abandonaron sus ídolos sin ser parte del pueblo de Dios. Los abandonaron sus dioses y se convirtieron al Dios de Israel. A esos conversos se les llama prosélitos, pero aún así los judíos los veían como de segunda categoría nomás. Eran de segunda categoría, espiritualmente inferiores, aunque adoraban al mismo Dios verdadero. Ellos eran inferiores igual. De hecho, una prueba de ello es que en el templo no podían adorar en el mismo lugar de los judíos. ¿Se acuerda que había un lugar que se llamaba el patio de los gentiles? No podían. Sin embargo, aquellos griegos, mis hermanos, que se acercaron a Jesús en ese momento histórico, representan algo mucho más grande, mucho más que una simple curiosidad de esos hombres por conocer a Cristo. Ellos eran una señal profética, un anticipo del nuevo pacto que ya estaba pronto por irrumpir. Es en esos extranjeros, mis hermanos, es en esos extranjeros que se dibuja el rostro de los elegidos de todas las naciones. Aquellos que por la pura gracia soberana de Dios nomás serían atraídos a Cristo para salvación. Porque la hora, dice, había llegado. Porque la hora había llegado. La cruz no solo sería el juicio del mundo entonces, sino el punto de quiebre, hermanos, en que el poder de Satanás sobre los gentiles también sería derrotado. Bajo el antiguo pacto, los pueblos estaban alejados de la vida de Dios, esclavos del maligno. Estaban hundidos en idolatría, dioses falsos, cultos llenos de lujuria, de brutalidad. Ellos servían a otros dioses. Solo Israel tenía luz, hermano. Solo Israel étnico tenía luz, mientras el resto del mundo permanecía en densas tinieblas. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿qué pasa con aquellas naciones que
¿No eran parte del pueblo de Dios? En aquel tiempo, si solo la verdad y solo la luz estaba en un pueblo étnico que no tenía contacto con el resto del mundo, ¿qué pasaba con ellos? Son muchas almas, son muchas personas, eran multitudes, hermanos, multitudes sin acceso a la revelación, sin profetas, sin escrituras, sin promesas, vivían y morían sin conocer al Dios verdadero. Las naciones fuera de Israel, mis hermanos, solo contaban con la revelación general, lo creado, nada más. La creación, la conciencia, las obras de la providencia que dan testimonio de Dios, como dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O Romanos 1, 19, 20 también, que puede proyectar nuestro hermano. Romanos 1, 19, 20, nos dice que esa revelación era suficiente, pero para dejar a todos sin excusas, no para salvar. La salvación requería la revelación especial de Dios entonces, su palabra, sus promesas y finalmente el Mesías ha anunciado. Eran muchas vidas entonces, eran muchos que iban a perdición. Pero en Pentecostés es allí donde vemos el cumplimiento del nuevo pacto. El pacto sellado con la sangre de Cristo que abre las puertas ahora de la misericordia divina a todas las naciones. Que une ahora a judíos, a gentiles en una sola iglesia, en un solo hombre, en un solo pueblo. Por eso Jesús declara que al ser levantado en la cruz, atraería a todos a sí mismo. No significa que todos serían salvos sin distinción, sino que todos los que creen, sin importar raza, sin importar cultura, sin importar linaje, serían reconciliados con Dios, como afirma Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. En la cruz, entonces, es que se borran, mis hermanos, las barreras étnicas. En la cruz se borran las barreras sociales y de género. Allí todos los hombres, igualmente pecadores, hallan el mismo camino de salvación. Imaginemos la escena. Jesús levantado de la tierra, clavado en la cruz. ¿Qué le parece a usted esa escena? A primera vista, un espectáculo de derrota, pero en realidad un imán de poder universal. Desde la cruz el Salvador ejerce una atracción irresistible, trayendo hacia sí a hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación. Uno a uno, persona por persona, carga sus pecados sobre sus hombros. Él no atrae a multitudes anónimas. Él carga pecados de personas con nombre y apellido. En ese momento en la cruz, Cristo te tenía en mente a ti, me tenía en mente a mí. Y no es una frase poética ni retórica. Te estaba atrayendo Él con una fuerza sobrenatural, llevándote espiritualmente con Él para Él morir en tu lugar. Y no termina allí, pues sabemos el Espíritu Santo toma esa obra y la va a aplicar a tu vida. Te convence de pecado, abre tus ojos, rompe las cadenas de tu orgullo y te conduce ahora con lazos de amor a los pies de ese Salvador que te ha amado primero. Esa es la poderosa atracción de la cruz. El centro de la historia, el lugar donde fuimos nosotros llevados personalmente, junto con una multitud incontable de redimidos,
de todas las naciones. Allí el pecado fue vencido. Allí, cierto, el mundo y su príncipe fueron juzgados. La muerte fue derrotada, las demandas de la ley fueron satisfechas en favor de todos los que creen. El instrumento de castigo entonces para criminales se convirtió en el altar donde fue derramada la sangre del Hijo de Dios para salvar a los hombres de todas las naciones. Pero aquí está el gran contraste, que lo hemos repetido muchas veces. Mientras Jesús revelaba este misterio glorioso, los judíos no lo comprendían. Ellos esperaban un Mesías político, ¿se acuerdan? Ellos esperaban un rey que instaurara un reino terrenal, que solucionara todos sus problemas terrenales. Eso esperaban ellos. Pero el Hijo del Hombre vino de lo alto, no para tomar un trono de este mundo caído y arreglar tu vida aquí, tus problemas pequeños. Hay un problema que es más grande, y ese es tu pecado. Él vino a establecer un reino eterno, santo, y cuyo imperio no tendrá fin. Como dice el comentarista famoso Hendriksen, dice así: es aquel que viene de lo alto, aquel a quien le ha sido encomendado el juicio final, aquí, el que vendrá en las nubes con gran gloria. No es en consecuencia en modo alguno, el Mesías político. No es en consecuencia, en modo alguno, un Mesías terrenal, nacionalista de las expectativas judías. No es solo rey de Israel, sino rey de reyes. Y dice, tiene conexión con toda la raza humana, ya que es el Hijo del Hombre. Sin embargo, es totalmente único entre los hombres. No es un hijo de hombre, sino el Hijo del Hombre. Como hombre sufre y transita por el sendero de la humillación. Es el varón de dolores. Pero este mismo sendero de sufrimiento conduce a la corona y a la gloria. Fin de la cita. Aquí está el llamado entonces urgente. Aquí está el llamado urgente. Es el Espíritu Santo que puede abrir nuestros ojos al verdadero Mesías. De lo contrario, terminaremos entonces adorando a un ídolo hecho a nuestra medida. Nada más. Como los judíos, que citaban la ley, ¿cierto? Mientras contradecían al autor de la ley. Cuidémonos nosotros también entonces de interpretar las Escrituras sin ver en ellas la gloria de Cristo, porque entonces no las entenderemos en absoluto. No tendrá ningún provecho tu lectura bíblica si no eres capaz de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en cada hoja de la palabra de Dios. Hoy entonces asegúrate de saber bien quién es este Jesús. No basta con tener una idea cultural, no basta con tener una idea sentimental de Él o lo que te han contado sobre Él. Solo quienes lo reciben como Él mismo se presenta, solo quienes lo reciben como Él se presenta, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey eterno, el Hijo de Dios que murió en nuestro lugar, solo quienes se postran ante Él, confiando únicamente en sus méritos, serán salvos. Este Jesús, que atrae poderosamente a todos a sí mismo, es la luz que Dios ha dado al mundo. Y esto nos lleva a nuestro último y muy breve punto. Andemos en quién es la luz. Andemos en quién es la luz. Esto lo vimos al comienzo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4. Dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz en el Evangelio de Juan siempre van unidas. Siempre van unidas. Cristo es la palabra de Dios hecha hombre. Lo hemos estado repitiendo. Él es la máxima revelación de Dios. Es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. Él es la vida que nos vivifica y también Él es la luz que nos ilumina. No solo para el mundo, sino también para nuestras almas. Hoy vivimos en un tiempo realmente privilegiado. ¿Lo puede notar?
Nosotros somos esos extranjeros. Nosotros estábamos fuera del Israel étnico. Hoy vivimos en un tiempo muy privilegiado, entonces, ¿no? Tremendamente privilegiado, mis hermanos. Podemos ser alumbrados por esa luz. Hoy podemos ser alumbrados. Cristo puede ser presentado en el Evangelio a las naciones ahora. Y nosotros podemos recibirlo. Nosotros podemos ser iluminados por Él también. Este conocimiento de Cristo es como el día. La luz brilla en medio de las tinieblas. Y nuestras almas realmente pueden ser transformadas hoy. Pero la advertencia, mis hermanos, es seria. La advertencia el día de hoy es seria. Jesús dice que la luz estará por un poco de tiempo. Eso lo leímos en nuestro texto del día de hoy. Así también hoy, la predicación del Evangelio es una luz encendida en un mundo lleno de tinieblas. Pero un día esa luz ya no va a estar disponible para quienes lo están rechazando hoy. Entonces clamarán, pero oirán la sentencia: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad, dice Mateo 7, versículo 23. El mundo y su príncipe entonces fueron ya juzgados en la cruz. Su destino, mis hermanos, quedó sellado: muerte y destrucción eterna. Ahora te pregunto entonces, ¿por qué amar y entregar tu vida a lo que ya ha sido condenado? El mundo y su príncipe ya fue condenado. ¿Por qué entregas tu vida al mundo y a su príncipe? La sentencia es clara. Estás del lado incorrecto. Corre a Cristo. La Escritura nos advierte claramente en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quienes aman al mundo demuestran entonces dónde está su ciudadanía espiritual. Su corazón pertenece a lo corrupto. Su corazón pertenece a las cosas terrenales pasajeras, al reino de Satanás. Reflexionemos ahora de manera seria, con algunas preguntas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está hoy en día tu corazón? ¿Amas este mundo? ¿Amas sus placeres, sus comodidades, su manera de hacer las cosas? ¿Tú quieres ser como ellos? ¿Sigues las corrientes de este mundo? Te pregunto, ¿te sientes cómodo en una realidad bajo pecado? ¿Estás feliz viviendo en una realidad bajo pecado? ¿Buscando tus propios intereses? ¿Satisfaciendo tus propios deseos? Si el Señor te llamara hoy, si el Señor te llama hoy, ¿llorarías porque dejarías todo lo que amas aquí? ¿O tu corazón estaría con Él? Hace un tiempo atrás había un reel en Instagram de unas ancianas cantando, no sé si se acuerdan, y cantaban que el Señor viniera. Ven, Señor, hoy, ven, ven. Y había una de ellas que dijo: pero todavía no, Señor. Todavía no, Señor. ¿Qué es eso que te aferra aquí a la tierra? He visto muchos memes también. ¿Han visto memes que son cristianos? ¿O se dicen cristianos? Generalmente muestran a una señorita o a un joven que se van a casar y de pronto el rapto. Y es como, pucha, no me voy a poder casar. Como que eso fuera lo máximo. Si este es tu caso, si tu corazón está aferrado aún a lo terrenal, el Señor nos advierte hoy con toda claridad: el mundo ha sido juzgado y quienes aman este mundo están sujetos al mismo juicio. Están sujetos al mismo juicio. No hay escapatoria. No hay escapatoria, no hay apelación. La sentencia fue hecha. Este sistema de maldad bajo el dominio de Satanás será destruido por el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Cristo en la cruz, mis hermanos,
nos atrae con un poder irresistible. Como dice Efesios, todo lo creado será sometido a Él. La cabeza de todo, dice, y especialmente de su iglesia. Hoy entonces, hoy es el día de acercarse a sus pies. Hoy es el día para reconocer su salvación, para reconocer su poder. Hoy es el día para caminar en la luz. Hoy es el día para ser hijo de luz. Hoy es el día para maravillarse en la poderosa atracción de la cruz y ante el amor de Cristo, que lo llevó a entregar su vida por ti. Por eso la Escritura te llama hoy y te dice así en Isaías 55, 6, 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus malvados pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. No te resistas entonces a la poderosa atracción de la cruz. Ríndete a Cristo hoy, este día, y sé salvo del juicio que viene sobre Satanás, que viene sobre el mundo y sobre todos los que rechacen al Señor Jesús el día de hoy. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, celestial, gracias te damos por tu verdad. Gracias te damos por tu palabra, que es clara para nuestras vidas, que nos enseña verdades profundas sobre el Evangelio, lo que usted consiguió en la cruz, y cómo este enorme y hermoso plan santo ha sido ejecutado a la perfección. Conduce, Señor, a los pecadores a la cruz. Sigue atrayéndolos como este imán espiritual que ha traído a cristianos, a hijos tuyos, escogidos de todas las naciones, de todos los tiempos, Señor. Hoy desconocemos quiénes serán atraídos a esta cruz, pero te imploramos que en el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra sea aplicada a sus corazones, les concedas el arrepentimiento, el interés también de conocer más de ti en aquellos que hoy han escuchado tu verdad y no te conocen. Y condúcenos, Señor, a nosotros también a desear tu retorno, tu venida. Imploramos todo esto en el nombre soberano de Jesús. Amén.